Hoy reflexionaremos sobre el miedo, pero el miedo a sentir. Es ese miedo que se presenta antes. Siempre el miedo se presenta antes. Si no, no sería miedo. Pero saben, resulta que le tenemos miedo a sentir culpa, a sentir frustración, miedo a sentir miedo, miedo al miedo mismo. Este capítulo se llama Sin miedo al miedo. Comenzamos. Hola a todos, en todas partes y en todo momento. Soy Carlos Duarte, te doy la bienvenida a Reflexionar y esto es Enamórate de ti. Me amo, me es más fácil hacer lo que me gusta, y no me amo, es más fácil que me traicione a mí mismo. Siempre voy a estar diciendo eso, enamórate de ti. Y si me amo todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia, pues imagínense, seré feliz yo. Amarte hace una gran diferencia. Les cuento que ahora está de moda, bueno, no sé si ahora o nada más en mi TikTok, ya que sé que el TikTok debe ser personalizado y posiblemente yo esté viendo solamente las cosas que para mí sean interesantes. Dentro de esto he estado viendo que se puso de moda, pues no sé si realmente se puso de moda o nada más en mi TikTok, como les confirmo, pero sé que hay unos videos que están bastante interesantes y que incluso me hacen reflexionar. Se trata de unos videos donde sale el letrero "¿Cómo creo que me veo?". Bueno, así dice, "¿Cómo creo que me veo?". Eso es todo. Bueno, y en el video sale una muchacha muy segura de sí misma, guapa, en plena confianza de sí misma, en plena confianza de la situación, sexy, incluso esto mismo la hace verse sexy. Pero eso es cómo creo que me veo. El letrero de ahí, de esa parte del video, dice cómo creo que me veo. Acto seguido sale la mujer un poquito más estresada, angustiada de la vida, sin rasurarse, incluso siendo hombre o mujer, sale sin rasurarse, es decir, con algún vello facial, obviamente parte de un efecto del TikTok, y sale completamente estresada esta persona. Muy interesante. Y el letrero dice cómo en realidad me veo. Y me parece maravilloso pensar en mí mismo, pensar que cuando voy en el tráfico, voy con cara de enojado, de que cuando voy caminando, voy con cara de estresado y nada sexy, según yo, en pleno control de mi vida, y que a lo mejor cuando yo voy caminando o voy existiendo, no voy tan sexy como creo que soy, o no me veo tan seguro de mí mismo. Este video o estos videos me hacen reflexionar que puede ser que yo esté del otro lado de la moneda. Quiere decir, o lo que yo reflexiono sobre esto, es que tal vez yo sea la persona estresada que tanto se habla en los videos, que tal vez sea yo la persona necesitada, que tal vez sea yo la persona que me esté estresando de la vida, y que yo, al creer que voy por el mundo siendo feliz, que se me ve la sonrisa, en realidad se me ve estresado, inseguro. ¿Qué tal si yo soy la otra persona del video? Eso es lo que me hace reflexionar este tipo de videos. Es decir, yo me pongo a reflexionar sobre mí mismo, el cómo creo que me veo y cómo realmente estoy siendo visto. Tal vez, muchas veces he sido el logro para alguien, no dudo de eso, es muy probable que yo haya sido el logro para alguien. Al ser yo una persona de mediana edad, he pasado por momentos donde yo he sido el héroe, y prometo que también he pasado por momentos donde yo he sido el malvado. No con mi intención, pero sí con mi inmadurez. Entonces, al ver estos videos de TikTok donde te hacen reflexionar sobre que tal vez soy esa persona ansiosa, que tal vez yo soy esa persona estresada, tal vez tengo miedo y estreso a mi pareja. Es decir, con el solo dudar en que puedo ser yo la otra persona, ya me hace reflexionar en qué posición realmente estoy. Al hacer esta reflexión, que no es sencilla, que estoy seguro que tú tampoco, si estás en esta reflexión, tampoco es sencilla, de imaginarte que si tu matrimonio tal vez sea infeliz y podrá tan solo pensar, tal vez sea por mí,
Tal vez he sido el logro para muchas personas. Tal vez yo he sido una mala persona al desear, al pedir, al criticar, al ser duro, al no comprender. No comprendo tu situación y es que no debería de comprenderla según nosotros. Y nos damos cuenta que tal vez yo soy esa persona, esa otra persona, la persona que, que necesita de un apoyo emocional, por decirlo de una manera. ¿Qué tal darse cuenta de eso? Ese tipo de cosas no es sencillo de sentir. Y de repente darte cuenta y verte al espejo y decir, ok, puede ser que yo sea la otra persona, puede ser que yo sea la persona que trae algún conflicto. Bueno, pues ya hice conciencia de que yo soy esa persona que tal vez esté estresando mi matrimonio, que tal vez yo sea el que esté estresando a la gente, que tal vez la amargada o el amargado soy yo, ¿sí? Me doy cuenta de eso. Pregunta, ¿qué hacer cuando nos damos cuenta de que a quien le falta paz es a mí? ¿Qué hacer cuando ya nos dimos cuenta que al que le falta la paz es a mi propia persona? Que el que está infeliz soy yo, no mi pareja, no mis hijos, no los demás. Soy yo. Yo soy quien está infeliz y quien necesita felicidad soy yo. Quien está sufriendo soy yo y yo, ok. Ese es un paso muy difícil de sentir. Y aquí es donde se relaciona el tema con el título. El miedo a sentir. El miedo al miedo. El miedo a lo que vayamos a sentir. Ya me di cuenta que soy yo quien hace falta que vaya a terapia, ya me di cuenta que soy yo quien no está siendo feliz, ¿ok? Ya me di cuenta que yo soy quien me enojo. Entonces yo digo, no, pero también mi pareja, sí, sí, sí. Yo sé que puede ser que mi pareja también se enoje, pero ese no es el punto. El punto es que yo me enojo. Pero es que mi pareja me hace enojar. No, no, no. Yo me enojo. Pero es que si mi pareja fuera diferente, yo no me enojaría tanto. ¿Quién se enoja? Yo. Bueno, pues entonces, ¿quién tiene que ir a terapia? Yo. Ya hacemos conciencia de eso, que prácticamente esto es, no se puede sacar la vuelta. Porque mis sentimientos son míos y mis sentimientos, nomás yo soy responsable de mis sentimientos. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto y que decimos, ah, caray, quiere decir que soy yo quien le hace falta la terapia, chin, ahí sentimos feo. Ahí sentimos feíto de quiénes somos, ahí sentimos feíto de lo que hemos hecho con nosotros mismos, de lo que hemos permitido. Ahí sentimos feíto. Esa parte todos sabemos que cuando hacemos ese tipo de conciencia es muy difícil de llevarlo, es muy difícil de soportarlo y eso nos da miedito, o sea, el miedo a sentir. ¿Y qué hacer? Ok, ya me di cuenta, ya Carlos, ya estoy ahí, ya me siento culpable. ¿Qué se hace con este tipo de situación? Ojo, primero es un paso difícil de sentir. Ya nos hicimos conciencia, ahí es un paso difícil de sentir. Ojo, de sentir, no de la realidad. Lo que está difícil es ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de miedo, etc, etc. Aguantar ese sentimiento es difícil. Aguantar ese sentimiento es difícil. La realidad no es difícil. O sea, la misma realidad no es difícil. La situación que estoy viviendo no es exactamente difícil. Vamos a decir que te estás separando, te estás divorciando y estás pasando por esa situación. Pero también puede ser, por ejemplo, quedarse sin trabajo. Puede ser alguna situación que no quiero decir salud porque salud implica el cuerpo y ahorita vamos a apartar un poco esta parte del cuerpo. Quiero dejar aparte ese dolor que es del cuerpo y quiero hablar de lo que es sentimientos. Entonces no quiero poner el ejemplo de que cuando tenemos un problema de salud, no. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de me estoy divorciando o me perdí mi trabajo, me cortó la novia, el novio, me quedé sin escuela, ya me corrieron de la escuela. ¿Cuántas cosas se pueden decidir, pueden estar en este espacio? Todo aquello que dices,
que no necesitas para vivir, ojo, para vivir, pero sufrimos ahí. Bueno, ese es ese sentimiento. Quiero hablar del sentimiento. La realidad no es difícil. Vivir no es difícil. Seguir con vida, seguir viviendo no es algo difícil. El sentimiento sí. Sentir culpa, sentir vergüenza, sentir miedo, eso sí es difícil. Sí, sí es algo que es difícil de aguantar, ese sentimiento. Pero ojo, es el sentimiento, no es la realidad. Lo difícil es soportar ese sentimiento. Lo difícil no es soportar la realidad. Porque la realidad la podemos soportar mientras el cuerpo pueda seguir viviendo. Es decir, mientras el cuerpo tenga alimentación, tenga techo, esa seguridad, tenga seguridad, esas características básicas, necesidades, perdón, esas necesidades básicas, mientras el cuerpo siga teniendo esas necesidades básicas, el cuerpo está bien. Pero bueno, nosotros no hablamos nada más de necesidades básicas, sino hablamos hasta del lado emocional, sentimental, y le tenemos miedo a lo que se siente. ¿Sí? El sentimiento es lo difícil. Por eso dicen los filósofos que no hacer nada es un arte. El arte de no hacer nada, el arte de solo existir. Existir en absoluta paz es un trabajo difícil. Implica mucho amor propio. Ya saben que a mí me gusta mucho estar diciendo esto de amor propio, enamórate de ti, enamórate de ti, ¿no? Bueno, así se llama el programa, además de todo. Ok, resulta que tener estos sentimientos es complicado y le tenemos miedo a estos sentimientos y con justa razón, pues no son sentimientos que sean muy fáciles de llevar. Entonces, a veces caemos en la trampa de hacer algo solamente porque tenemos un sentimiento negativo. Pero bueno, ahí vamos para allá. Por eso es que mencioné esta parte de que los filósofos desarrollan, estimulan el arte de no hacer nada, ¿no? Algunos para ellos es importante. Pues bueno, volviendo al tema. ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta de que le hace falta la paz es a mí? ¿Qué hacer cuando ya nos dimos cuenta de que soy infeliz por mí mismo? ¿Quién es infeliz? Yo. ¿Quién quiere ser feliz? Yo. ¿Y en manos de quién está? Pues de mí. O sea, todo yo. Ya me di cuenta de eso y no es fácil. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero es saber que nos vamos a sentir culpables. No significa que somos culpables. Podemos no ser culpables y aún así sentirnos culpables. Entonces, lo primero que hay que saber es me voy a sentir culpable. Ese sentimiento va a venir a mí, a mi vida. ¿Por qué es importante ser conscientes de que nos vamos a sentir culpables? Porque cuando somos conscientes de que nos estamos sintiendo culpables por la situación, porque nos hemos separado, porque nos dimos cuenta que le eché ganas donde no había crecimiento, porque yo mismo permití que me trataran de una forma, porque si trabajé para la felicidad de todos menos para la mía, porque me abandoné y trabajé para los demás y no para mí. Cuando ya me di cuenta de que la persona que quiere ser feliz soy yo y que está en mis manos y que debo de hacer yo por mí lo que a veces hago por los demás y no hago yo por mí mismo, cuando me doy cuenta de esto, es ahí cuando viene mucho sentimiento de culpa. Mucho, se siente uno muy culpable. Y uno quiere regresarse el tiempo y decir, quisiera que los últimos 20 años yo hubiera trabajado en mi amor propio y no en el amor de todos los demás. Y dices, sí, lo entiendo. Y luego también te reclamas aquellas veces que te dejaste manipular por falta de amor propio y por no tener esa seguridad de tus propios pensamientos. Te vas a reclamar todo ese tipo de cosas. Todo eso viene
con un enorme sentimiento de culpa. Por eso a veces hacer conciencia no es tan agradable, porque es muy difícil soportar este tipo de cosas como el sentimiento de culpa. Muy bien, entonces ya nos damos cuenta de que viene el sentimiento de culpa. Va a venir el sentimiento de culpa. Ya nos dimos cuenta de eso. Entonces podemos entender que solamente es un sentimiento. No significa que yo sea culpable. Por lo tanto, no tengo que hacer algo externo para cambiar este sentimiento, porque tiene que ver con un sentimiento, no tiene que ver con una realidad. En la medida de lo posible, se aguantan los sentimientos. En la medida de lo posible. O sea, imagínate que tú, lo primero que te llega, ya tomaste una decisión, ya te diste cuenta de algo y te llega el sentimiento de culpa. ¿Y qué crees? Que lo primero es tratar de aguantar el sentimiento. En la medida de lo posible. El hecho de que me sienta culpable no significa que lo soy. Todos los sentimientos por naturaleza cambian. Ahora, ¿por qué les digo aguantar? Aguantar. O sea, ya te llegó la culpa, primero aguanta, ¿sí? Con paciencia. En la medida de lo posible, aguanta ese sentimiento. Todos los sentimientos, por naturaleza, cambian. Todos los sentimientos deben de pasar. Cuando los sentimientos no cambian, es cuando hablamos de que necesitamos más ayuda, como por ejemplo de más profesionales. Pero eso es cuando el sentimiento no cambia. Todos los sentimientos por la misma naturaleza deben de dejar de existir. ¿A cuál me refiero? Si estás enojado o enojada, tu sentimiento debe de dejar de existir después de un tiempo. Ante la inactividad, si no haces nada, el sentimiento se debe de ir solo. Y lo mismo sucede con el sentimiento de enojo, con el sentimiento de frustración, con el sentimiento de culpa, con el sentimiento de soledad, con el sentimiento de miedo. Debe de haber una cierta armonía y cuidado donde normalmente nosotros manejamos un cierto equilibrio emocional de cierta paz. Ese es más o menos el sentimiento que debemos de tener con normalidad, paz. Ni siquiera esa euforia de súper alegría, estoy súper alegre. No. El sentimiento de alegría también debe de pasar. Nosotros debemos de tener una cierta paz. Ese es nuestro estado natural, como paz. Pero también podemos pasar por frustración, podemos pasar por miedo, podemos pasar por culpa. Pero todos estos sentimientos deben de pasar. No deben de durar mucho tiempo. Si dura mucho tiempo, estamos hablando de que algo no exactamente está bien, pero no es necesariamente afuera, sino adentro de mí. Es decir, ¿por qué yo continúo teniendo este sentimiento de enojo, por ejemplo? Lo que yo recomiendo ante un sentimiento como este, primero es no hacer nada, tratar de aguantarlo, porque la idea es que se pase el sentimiento. ¿Por qué? Porque es importante que el sentimiento pase y no hacer nada con él. Bueno, hablaremos, por ejemplo, del enojo. Cuando nosotros tenemos enojo, cuando ya se presentó el enojo, ahí está, ya, presente el enojo. Ahí se quedó, ya lo tengo. Como cuando a mí me hacen la pregunta, ¿qué hacer cuando estoy enojado? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? O enojada. ¿Qué hago cuando ya estoy enojada? Lo primero que hay que hacer es nada. Nada. No hacer nada. Si podemos no hacer nada, no hagamos nada. Ya estoy enojado. No hago nada. Ya me enojé. No hago nada. A partir de esto que se dijo, ya me enojé. No estaba enojado, pero ahora sí estoy enojado y ahora que estoy enojado ya no se hace nada. No se soluciona nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos solucionar algo, pero tenemos ese estado emocional de enojo, nunca va a salir una solución que no sea pelear. La única solución que sale cuando estamos enojados es pelea. No hay otra. No, es que lo que yo estoy diciendo tiene razón, pero lo estoy diciendo
estando ya con el sentimiento de enojo. Entonces lo que tú estás diciendo ya es para pelear, no es para resolver el conflicto. No es nadie que está enojado está motivado a resolver el conflicto, se está motivado siempre de lo siempre a pelear. Entonces, cuando yo estoy enojado, ya valió, ya no puedo solucionar el conflicto y dejo de querer solucionarlo. Ya no se puede solucionar. Ya me enojé, ya valió y dejo de hablar. Oye, pero dejar de hablar es grosero. No, hombre, grosero es lo que yo haría si continúo con ese estado de enojado. O sea, pero es que cuando uno está ahí, quiere que le contesten. Ya sé que quiero que quieren que yo conteste, pero ya estoy enojado y enojado no se resuelve nada y no hablo. ¿Sí? Ya no hablo. Pero qué grosero de tu parte. Y yo digo, pues sí, pero es más grosero, o sea, sí, porque ya perdí el control, ya llegué al enojo, pero es más grosero lo que sigue que voy a decir es más grosero porque no está motivado por el querer resolver un conflicto, sino por el sentimiento. Eso es inevitable. Por eso digo que cuando ya tenemos ese sentimiento, lo primero que podemos hacer es nada. Si podemos no hacer nada, no hagamos nada. ¿Qué pasa cuando nosotros caemos en que, ok, ya tengo el enojo, voy a continuar, pero con el enojo? Empezamos a hacer cosas para quitarnos el enojo. Para quitarnos el enojo, empezamos a hacer cosas. Y es cuando peleamos. Cuando tenemos miedo, empezamos a hacer cosas para quitar el miedo. Cuando tenemos culpa, empezamos a hacer cosas para quitar la culpa. Cuando tenemos miedo, empezamos a hacer cosas para quitar el miedo. Pero bueno, ya hago cosas para quitarme el miedo y resulta que ya no tengo miedo, pero me quedo con las consecuencias de lo que hice para quitarme el miedo. Pongamos un ejemplo. Yo siento frustración. Vamos a decir, estoy frustrado, siento frustración. Me siento yo fracasado, me siento que no tengo dinero, me siento que estoy limitado y me digo muchas cosas feas relacionadas a que no tengo el ingreso económico que quisiera. Muy bien. Pues resulta que lo que hago es echarle ganas y comprarme un auto del año porque me siento fracasado, ¿no? Me siento fracasado y con un auto del año yo soluciono mi sentimiento. ¿Por qué? Porque no aguanto el sentimiento de ser fracasado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ya no me siento fracasado y ahora me quedo con una estructura que es pagar un carro durante 5 años, donde tal vez me voy a sentir más fracasado por una mala decisión porque estuvo basada en esos sentimientos. Por eso es importante no tenerle miedo a los sentimientos, y de aquí viene el nombre, miedo al miedo mismo. Porque tenemos un sentimiento y queremos evitar la culpa. Ya siento culpa, ¿qué hago para quitarme la culpa? Pues si puedes, no hagas nada, aguántala. Y ya cuando no sientas culpas, ya mirarás por qué, de dónde viene, qué pasó y qué puedes hacer para evitar esa situación o crecer o perdonarse o a ver qué se puede hacer. Pero en un principio es, espérate, primero nada, aguántala. No reacciones ante esto. Ya siento enojo, igual. Si puedes, no hagas nada. El arte de no hacer nada, dirían los filósofos. El arte, a ver si es cierto que puedes no hacer nada. No, no puedo porque yo tengo que estar haciendo esto y el otro y acá. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ya siento miedo. Carlos, qué hago para no sentir miedo cuando sienta miedo? Lo importante es no hacer nada, si puedes, en la medida de lo posible. Ya siento odio, ya siento coraje, ya siento enojo, ya siento culpas, ya siento celos. ¿Qué puedo hacer? Si puedes, de un principio, nada, aguantar. Porque esto se debe de ir. Y si actuamos de manera impulsiva ante este tipo de sentimientos, pues es muy probable que nos arrepintamos, que es cuando el ejemplo más sencillo es cuando estamos enojados y hacemos algo enojados y después, ay, perdón, no quise decir esto, estaba enojado. Sí, claro. Pero fíjate, me siento solo o sola y me caso para evitar este sentimiento de soledad que tengo. Y pues ahora ya no me siento solo y sola porque ya aprendí, porque ya crecí, porque ya evolucioné y ya no me siento solo. Y entonces me quedo con una estructura que es, pues me casé por soledad y ahora qué hago con esta persona, con esta pareja que originalmente era para evitar mi soledad, pero pues ya no me siento solo. Así de grave puede ser cuando nosotros caemos en estos miedos a sentir porque empezamos a actuar conforme a estos sentimientos y lo mejor en un principio es aguantar.
trabajar con nosotros mismos, trabajar con mi propia persona para que esos sentimientos no se presenten. Pero en un principio, ¿qué recomiendo? No le tengas miedo al sentimiento, no le tengas miedo a que vas a sentir culpa, no le tengas miedo a que vas a sentir miedo, no le tengas miedo a que sentirás muchos sentimientos que tal vez no sean agradables. No le tengas miedo. No pasa nada en que en algunos días te sientas incómodo o incómoda. Ok, pues bueno, ya tuve el sentimiento, Carlos, ahí está, ya me sentí culpable, ya me siento culpable, ya me siento infeliz, ya me siento frustrado, ya me siento cualquier sentimiento que tengamos, ya tengo miedo, pero ya está presente ahí. ¿Qué sigue? Ya lo estoy aguantando, ya me aguanté, como bien dijiste, para no salir corriendo a quitarme este sentimiento, pero después resulta que me quedo con la estructura, ¿no? Es decir, los sentimientos sé que cambian, pero este ya me duró bastante, Carlos, ya tiene bastante tiempo y quiero deshacerme de este sentimiento y no encuentro la salida. Número uno, cuando nosotros sabemos sobre algo así, nosotros hacemos conciencia de que tengo un enojo, pero que es mío, que mi mamá no me hizo nada, que mi papá ya no tiene por qué estarme eh, picando la cresta, pero todavía siento que ahí están psicológicamente, Carlos, y lo tengo que superar. Ya hace tiempo de esto, ¿qué sigue? Bueno, primero es saber que es algo interno. Es saber que no tiene que ver con algo externo y que por lo tanto, que lo que tú hagas afuera no es exactamente que vaya a resolver algo interno. El trabajo tiene que ser de tal manera que logre entrar a tu propia persona, que te haga conciencia, desarrollar el amor propio, por ejemplo. Si desarrollas el amor propio, estoy seguro que será mucho más fácil todos estos movimientos, todas estas cosas que en apariencia nos hacen sufrir. Y digo en apariencia porque rápidamente también voy a explicar otra cosa. Bueno, ya no, porque ya es hora de irnos. Ya también es bastante minutos esto. Bueno, ¿qué desarrolla el amor propio? Eso siempre es una prioridad. Eso es algo que yo les menciono, es algo que me gusta estarlo repitiendo constantemente. Desarrollen el amor propio. Amarse a uno mismo te permite no tenerle miedo, por ejemplo, a la soledad. Y si estoy solo, pues bueno, no pasa nada. O son cosas que hay que hacer, o pues a ver cómo hago para ser feliz conmigo mismo, o a ver qué aprendo, si de plano voy a estar solo. El amor propio nos permite no tenerle miedo a un sentimiento y también disfrutar mucho de muchos sentimientos, porque también cuando te amas y estás casado o casada, pues disfrutas mucho de tu pareja porque realmente agradeces que esté ahí contigo, intentas como cuidar que se quede ahí. Es decir, y que también, como en el amor propio, puede ser que quieras irte, y esto también es válido. Siempre les digo, practiquen el amor propio. El amor propio es un gran escudo. Tampoco quiero decir que cuando como yo siempre estoy hablando del amor propio, a veces las personas creen que yo estoy hablando desde que yo me amo completamente, que me amo de manera perfecta y que no cometo ningún error sobre mí mismo. Y no, también estoy en esta lucha, también estoy trabajando y también es una práctica diaria que a veces digo, híjole, cómo me gustaría no dedicarme a esto y dedicarme a otra cosa para no ser tan consciente de mí mismo. Pero son cosas que suceden y que le entramos sin miedo al miedo, sin miedo al miedo. El sentimiento no me va a hacer nada. La realidad sí, pero el sentimiento no. Con el amor propio no le tendremos miedo a la soledad. No le tendremos miedo a la culpa, porque con el amor propio puedo sentirme culpable, pero empiezo entonces a analizar, en lugar de salir corriendo y tratar de huirle a la culpa, se afronta con mayor libertad, a ver dónde sí la regué, dónde realmente no la regué, y no pasa nada, y seguimos adelante. Ojo, que como base sea el amor propio. Enamórate de ti. Yo soy Carlos Duarte, tu psicólogo, y esto fue Enamórate de ti.